Buenos días a todos que van conectándose. Espero que haya sido un fin de semana de provecho. Feliz día, Doc. Que hayan estudiado, que hayan descansado. Francisco nada más se ríe. No sé si estudió o descansó. Descansó, dice. ¿Cómo vas, Yamil? Bien, es que como estoy en otro dispositivo con lo de la cámara, ahorita lo estoy poniendo, pero es la primera vez ahora sí que pongo una presentación en Zoom, entonces no me pierdo un poquito. Ahorita, yo creo que en un minutito, 2 máximo ya lo pongo. Ok. ¿Qué pasó? Ok. Ya están. Y antes de mi clase, ¿qué clase están teniendo? Nefrología, Doc. ¿Y quién les da? El doctor Arellano Santos. Ah, ok, no, el doctor Arellano no falla, ¿no? ¿O sí? No, Doc. No. ¿Y los del D? Apenas vamos a empezar mañana con cardio, doctor. ¿Cardio con quién? Con el doctor Gerardo Reyes. Ah, ok. De 7 a 8. Sí, pero apenas empezamos mañana. Uh-huh. Entonces, grupo C tiene de 7 a 8, tienen con el doctor Arellano. De 8. Doc. ¿Qué pasó? No sé si me podría aceptar. Es que mandé por la computadora. Vamos a ver. Yamil. Amor, stop. Ya. A ver. No sé si pueden ver la pantalla ya. Sí, me está cargando. ¿Ya? Ok. Ya. Okay. Listo. ¿Sí logran ver la pantalla? Perfecto. Ok. Bueno. Ya cuando usted me diga, doctor. Pues dale. Ok. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 4 del grupo D. Y lo que vamos a empezar a hablar es acerca de los tipos de tórax y sobre algunos trastornos de la respiración.
Sí, nosotros vamos a empezar a hablar acerca de las deformaciones del tórax, y de hecho estas las podemos dividir de dos maneras. Las podemos dividir de las que son congénitas y las podemos dividir también de las que son adquiridas. Desde las congénitas podemos encontrar aquí lo podemos encontrar al tórax acanalado, el primero, que se presenta un cierto hundimiento en la longitud, en el eje longitudinal del esternón, que eso también se puede ver en esta imagen, sí, en esta imagen, que también en algunos casos se puede llegar a confundir con el pectus excavatum, que también es una depresión, pero esta más sería una depresión vertical, a diferencia del tórax acanalado, que esa es una depresión, pero longitudinal. Ambas se encontrarían en la pared anterior del tórax. Y una de las características importantes del pectus excavatum es que se va a desaparecer el ángulo de Lewis, principalmente ya que en ese mismo eje es donde se encuentra la depresión. Otro tipo de malformación sería el tórax piramidal, que es una prominencia de parte anterior a la altura del apéndice sifoides. Ese también se le puede conocer como tórax sin quilla. De hecho, no sé si logran ver algo raro en este tórax. Algo raro en perdón. Aquí está. Es que voy a ver si podemos quitarla. Aquí está. No sé si logran ver algo raro en este tórax. Ese sería el tórax piramidal, principalmente. Eso, o también en alguna bibliografía la manejan como tórax sin quilla. Puede ser por un exceso de un desarrollo costal. Y también tenemos el tórax piriforme, que su nombre lo dice. Tendría principalmente una forma de pera. Dice que lo que es el pedúnculo va dirigido un poquito más hacia abajo, como se logra apreciar acá, un poquito más alejado, y existe una gran saliente antero-superiormente, como logramos observarlo acá. Entonces, de las deformidades congénitas, creo que las más interesantes serían tanto como el pectus excavatum y el tórax piramidal, de los cuales tienen más que nada por algunas malformaciones o anomalías en las estructuras de ciertas proteínas que se encuentran acá. Bueno, ahí, tantito, Yamil, regrésate a la radiografía anterior. Claro. Ahí. Como dices, está bastante bien dividirlas como congénitas. Son enfermedades o trastornos, básicamente, que se van desarrollando en las primeras décadas de la vida. Y el problema más que estético es que pueden llegar a generar, sobre todo en el excavatum, neumopatía restrictiva con alteraciones en el cambio de la posición del corazón incluso también. Entonces, de tener un tórax con una capacidad pulmonar normal, pues va a estar limitado porque no va a haber una expansión. Este tórax, cuando se detecta, lo ideal es que sea quirúrgico. Hay procedimientos quirúrgicos donde se van insertando barras de metal para este acortamiento que tiene el esternón, pueda fijarse o pueda ser sustituido a través de estas barras de metal y de esa manera darle la posición normal que amerita, ¿no? Este es un procedimiento correctivo más sencillo que y te digo, sobre todo se prefiere hacerlo en las primeras décadas de la vida. Es lo que iba a comentar. Yo recuerdo que lo del pectus excavatum más que nada afectaba porque disminuía todo el volumen pulmonar y pues toda ahí es donde presentaba toda la capacidad, perdón, y ahí es donde ya empezaba toda la sintomatología, ¿no? Así es, disnea y puede terminar en cor pulmonale, hipertensión pulmonar. Ok. Ahora, muy bien, con las adquiridas, pues estas las que se desarrollan a lo largo de la vida. Primero que tendríamos el tórax raquítico, su nombre lo dice. Primero que nada, hay un aumento del diámetro anteroposterior. Recordemos que todo esto sería el diámetro anteroposterior. Principalmente hay un aumento de y una disminución del diámetro transverso, que es el que divide se podría decir de esa manera. Principalmente eso se puede ver en niños y
Se caracteriza por tener costillas blandas, poco elásticas, se logran aplanar, y la proyección del tórax suele protraerse un poco o irse un poco más hacia adelante. Y el tórax enfisematoso, eso no me lo dice, se da más que nada por algún enfisema, se logra ver voluminosos, cilíndricos, con aumento del diámetro, como logramos observar este. Ahí en adultos vemos mucho el raquítico por enfermedades respiratorias crónicas, debilitantes, pacientes con tuberculosis, pacientes con cáncer, pacientes con fibrosis pulmonar, terminan teniendo un consumo de energía muy grande con necesidad de aporte energético, respirar. Lo que estamos haciendo en este momento, la respiración prácticamente no tiene consumo de energía, es mínimo, pero cuando llegamos a tener algún problema respiratorio, el consumo de energía para respirar puede ser aproximadamente entre el 15 al 30% del gasto calórico diario. Y entonces donde se empieza a manifestar esta pérdida de masa muscular es en los músculos intercostales, y entonces le da el aspecto de tórax arrosariado, que la cuenta del rosario es la costilla, y el hundimiento o el palito pues del rosario va a ser el hundimiento intercostal. Te digo, lo vemos mucho en pacientes de edad avanzada, básicamente. Y el enfisematoso, la característica o la descripción clásica, la patología, ¿cuál va a ser? ¿En qué patología clásica lo encontramos? En el enfisema. Bueno, el enfisema es el síndrome, pero ¿qué patología? En el EPOC. En el EPOC. El EPOC va a ser la descripción clásica de este síndrome pleuropulmonar. Y bueno, vamos a tener oportunidad de revisar más a fondo la patología de EPOC, pero con solamente ver el tórax de un paciente, muchas de las veces estás haciendo el diagnóstico. Ok, seguimos. Ya en los que son muy prominentes, ¿no? ¿Mande? Ya serían en los que son muy prominentes, ¿no? Sí, como lo tienes ahí en la primera imagen, regrésate, acá está en la descripción clásica de Netter. Estos dos son tórax enfisematosos francos con aumento del diámetro anteroposterior. Lo normal es que el diámetro transverso, o sea, de costilla a costilla, sea mayor que el diámetro de adelante hacia atrás. Y en el caso del EPOC, el anteroposterior es prácticamente igual o incluso mayor. Entonces, con solamente verlos te puedes dar una idea de que ya tienen tórax enfisematoso y que seguramente la causa más frecuente de este tórax es el EPOC. Seguimos entonces, Yamil. Ok. Y bien, eso serían las deformidades de la caja torácica. Y ahorita empezaríamos con trastornos del ritmo de la respiración. Por ejemplo, del primero que podemos hablar es de la respiración de Cheyne-Stokes, que esto, de hecho, no sé si lo vemos acá, se caracteriza por tener periodos, estos periodos de apnea, y no sé si se dan cuenta que suele ser progresivo. Suele aumentar de manera progresiva la propia respiración, y ahí conforme empieza a seguir el tiempo, empieza a disminuir hasta llegar a los periodos. De hecho, aquí lo dice en lo que nosotros pusimos, que principalmente se caracteriza por periodos prolongados de apnea, con periodos de actividad. Inicia con pequeños movimientos que van aumentando de manera progresiva, pero a su vez también van disminuyendo. ¿Dónde podemos encontrar estos? Principalmente traumatismos craneoencefálicos, hemorragias cerebrales, comas urémicos, y básicamente todo lo que afecte el cerebro, igual como una meningitis, una intoxicación, principalmente. Ok, regrésate ahí. A ver, regresa a la diapositiva. Adrián, ¿a qué se debe el Cheyne-Stokes? ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico? Hay una hipoexcitabilidad,
excitabilidad, perdón, del centro respiratorio. Secundario Entonces, a una deficiencia de la irrigación puede ser. No. ¿Quién ayuda? Angélica. Doctor, podría. ¿A qué Pues, por se ejemplo, debe? los de Cheyne-Stokes podría ser por una insuficiencia cardíaca en el que el corazón no bombee de la misma manera lo que es la sangre oxigenada y al encéfalo le está llegando la información de que la sangre está oxigenada, pero mucho tiempo después. Entonces el cerebro lo que empieza es como que a aumentar esta frecuencia respiratoria y es donde se empieza a ver que empieza a subir lo que es la frecuencia, pero sin embargo, cuando ya al cerebro le llega la información de que la sangre ya está oxigenada, como que cesa esta transmisión y es donde empieza el descenso y se empieza a acumular lo que es más dióxido de carbono y ya luego se empieza a repetir el ciclo. Así es, nada más no nos enredemos en los conceptos. Una cosa es el dióxido de carbono y otra es el oxígeno. El Cheyne-Stokes responde principalmente a los cambios de dióxido de carbono o dióxido de carbono, como quieran pronunciarlo. Entonces, cuando el centro respiratorio, acuérdense que el principal estímulo respiratorio no es el oxígeno, es el dióxido de carbono. ¿Cuánto es lo normal de CO2 en sangre? ¿Cuánto es lo normal de dióxido de carbono en sangre? 45 milímetros de mercurio. 45 sería el valor máximo. 40 Ajá. milímetros de mercurio, ¿no? Falta todavía. 45 es el valor máximo, ¿y cuál sería el mínimo? 35. 35. Entonces, el dióxido de carbono se mantiene en ese equilibrio entre 35 a 45. Lo que sucede en los periodos de apnea, el paciente está en apnea y está en 40, por ejemplo, el CO2, empieza su apnea. ¿Y qué va a ocurrir en la apnea? Cesa la respiración, empiezan a aumentar las concentraciones de CO2 y entonces, no sé si vean mi mouse, la flecha, justamente estoy colocado al inicio de la apnea. Si no mueve Yamil el puntito ahí, exactamente ahí estoy en 40, por así decirlo, y estoy empezando mi apnea y empiezo a moverme hacia la derecha. 41, 42, 45, 48, 49, y justamente lo que dice Angélica, hay un desfase en la señalización. En sangre ya llegué a 55 y entonces el estímulo apenas se está detectando en el centro respiratorio. Y entonces ya que dice, ya estoy en 55 centro respiratorio, entonces, ¿qué hace el centro respiratorio? Cesa la apnea y entonces empieza a ver movimientos respiratorios rápidos, para que a través de la hiperventilación se disminuya ese valor de CO2. Otra vez lleva 55, 54, 53, 52. Ya vamos, pero acuérdense que hay un desfase en la señalización. Entonces, en sangre ya estoy en 30. Y dice, ya en sangre ya llega a 30. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice el centro respiratorio? Ya hay un poco de dióxido de carbono y se inhibe. Se inhibe el centro respiratorio, entonces vuelve a caer en apnea para que otra vez empiece el ciclo. Eso es clásico de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y una de las patologías donde más vemos esta enfermedad desde el punto de vista respiratorio va a ser en la apnea del sueño. En la apnea del sueño, asómense a la habitación de sus papás y van a ver cómo están roncando. De repente tienen apnea y de repente se levantan, roncan rápido y de repente vuelven a hacer apnea. Eso es un patrón muy característico en apnea del sueño, y eso lo pueden ver en la casa de ustedes ahí con sus papás.
Muy bien, pasamos al siguiente patrón respiratorio. La siguiente sería respiración de Bayot, que igual principalmente consiste en periodos de apneas con periodos activos de movimientos respiratorios. Por ejemplo, no sé si vemos aquí aquí está la respiración normal, de repente cesa por lo mismo, igual el mismo patrón. Una de las características que yo vendría que el patrón aquí es constante, no aumenta ni disminuye de manera progresiva como lo hacía con la chain stop. Vemos ahí que tiene tanto misma amplitud como misma frecuencia, pero los periodos de apnea suelen ser un poquito más variables. De hecho, cada 5 aproximadamente 30 segundos en algunos casos. ¿Y esto por qué se puede dar? Igual por lo mismo, meningitis, tumores, la mayoría que afecte tanto a los centros respiratorios o al propio cerebro. Sí, es un patrón que es irregular, no tiene tanta ritmicidad como lo es el Cheyne-Stokes o el Kussmaul, y aquí lo que se caracteriza son por periodos de apneas variables y respiraciones amplias, iguales o desiguales. También en otra literatura lo pueden encontrar como patrón respiratorio caótico, y sobre todo pues se va a deber a trastornos del sistema nervioso central, específicamente tumores, meningitis, hipertensión endocraniana. Entonces, eso favorece mucho este tipo de patrón. Traumatismos craneoencefálicos que favorecen el incremento de la presión. Siguiente patrón respiratorio. Doctor, antes de pasar al siguiente, yo tengo una duda. Es que yo había leído que en pacientes en coma este tipo de respiración es una antesala para un paro cardiorrespiratorio. Entonces, no sé. Así es. Está a punto de caer en paro ese paciente. Ese paciente seguramente va a requerir, evidentemente, intubación orotraqueal y algún procedimiento o alguna terapéutica que pueda ayudarles a descomprimir el centro respiratorio, que eso es lo que está sucediendo. O sea, todo lo que te está ocurriendo es por hipertensión endocraniana, entonces vas a necesitar algo que pueda ayudarte a descomprimir el cerebro, porque si lo intubas, pues sí, quizás pueda ayudarte, pero el problema principal no lo está resolviendo. Siguiente, Kussmaul. El siguiente tipo de respiración sería la respiración de Kussmaul, que esto principalmente se da por inspiraciones profundas y ruidosas, seguidas por una pausa respiratoria. De hecho, aquí lo podemos ver, si se dan cuenta, aquí la frecuencia no suele ser tan seguida. Nos dice que después de una inspiración profunda, debe existir una pausa y de ahí una expiración breve. Esto en algunos casos se puede dar en un coma urémico o en diabetes hiperosmolares o diabetes mellitus, porque, bueno, en algunos casos la diabetes mellitus puede provocar un aumento de los cuerpos cetónicos, los cuales pueden provocar una cetoacidosis, y estos suelen estimular los centros respiratorios del propio tronco del encéfalo para producir esta respiración. De hecho, igual aquí ya no se encuentran periodos de apnea. Ahí la vez pasada tuvimos oportunidad de hacer un pequeño debate allá en la universidad con sus compañeros, y efectivamente no hay apneas como en Biot o Cheyne-Stokes, pero algunas literaturas sí mencionan pequeñas pausas de segundos en el Kussmaul. Y aquí, a diferencia de Cheyne-Stokes, donde el estímulo respiratorio es mediado a través de CO2, aquí es a través del pH. Entonces, el pH es el que nos va a dar el estímulo al centro respiratorio, y básicamente va a ser dado por estado de acidosis. Vamos a hablar de compensaciones. Esa es creo que, si no me recuerdo, es la última parte de esta unidad, de esta subcompetencia, donde hablamos de intercambio gaseoso. Si no recuerdo si es la última o al inicio de la segunda, donde hablamos de gases arteriales. Y entonces una de las causas que vemos y de las compensaciones
en los estados de acidosis respiratoria, pero acidosis metabólica, es justamente la respiración de Kussmaul, ¿no? Y a diferencia de lo que veíamos hace muchos años, donde la principal causa era el estado hiperosmolar, en la actualidad la número 1 resulta ser por uremia. Los pacientes urémicos suelen ser los más frecuentes de presentarse por acidosis de tipo metabólica. Sigue siendo cetonas, pero por mucho ya en este momento uremia, sepsis, salicilatos metanol y aldehídos, pues la verdad es que no, suelen ser tan frecuentes. ¿Mande? Que suelen ser más alcoholes. Sí, pero por mucho suelen ser la uremia seguido de sepsis. Ok, ¿qué más? Y bien, ahora, aquí podemos ver un pequeño resumen se supone la de la eupnea o respiración normal, de la de Biot, de la Kussmaul y la de Chain Stop. Y aparte, otro tipo de respiraciones sería, en algunos casos, la paradójica, que podemos verlo en esta imagen, que ocurre cuando hay fracturas costales múltiples o bilaterales, o bien las costillas se fracturan en dos sitios diferentes. De hecho, aquí lo podemos ver. Vemos cómo en algunos casos en la propia respiración la caja, en algunos se está expandiendo, pero a la vez que todo el abdomen se empieza a retraer. Se le considera paradójica pues por lo mismo de las fracturas en donde se puedan encontrar o cómo se puede ver la respiración. Y la otra que ya la habíamos comentado de cierta manera serían los tiros intercostales, que esto se da por la propia debilidad de los músculos intercostales, que eso provoca que se vean hundimientos o depresiones en los espacios durante las inspiraciones y que se ve como un cierto tirón, por eso se le conoce como tiros intercostales, da por la presencia de puede verse por una presencia de alguna obstrucción o en algunos casos en ciertas patologías, pero esto suele, bueno, me había leído que eso suele verse más en niños. También en adultos, los tiros intercostales es muy frecuente identificarlos en adultos, sobre todo, bueno, ahorita en esta epidemia de COVID, es horrible ver a estos pacientes cómo tienen una sed de aire y entonces hacen uso de intercostales, de tiros intercostales, de aleteo nasal, todos los datos clásicos de insuficiencia respiratoria. Ok, Ahora, vamos a dejar hasta acá por tiempos y voy a tomar 5 minutos. Bastante bien, Yamil, les diste un 10 a tu equipo de clase. gracias, doctor. Voy a tomarme estos últimos 5 minutos del tiempo para aclarar un par de situaciones. Toda la información, dudas que me quieran hacer consultar por la cuestión académica, por favor, todo es por el chat, todo. Ya les he dicho que la gran mayoría de las preguntas son muy reiterativas, me preguntan casi siempre lo mismo y entonces para no ser repetitivo en las respuestas porque es ocupar un poco de tiempo, ahí en el chat con que los lean ya se dan cuenta de qué preguntaron y pueden resolver sus dudas sin volverla a preguntar. Esta semana todavía vamos a tomar la de práctica. No sé si los dos equipos, los dos jefes de grupo ya tienen bien definidos los equipos de clínica. No sé si En el caso del C, doctor, ayer cambió la lista, pero queríamos ver pero ya ve que le envió una lista, entonces queríamos ver si podemos mantener esa para la materia. Siempre y cuando todo el equipo C todo el grupo C no tenga inconveniente de mantenerla. Si así ahorita lo platican con su jefe de grupo, si no tienen inconveniente, por mí podemos trabajar así, no veo mayor problema. Y tengo entendido, si no mal recuerdo,
que yo soy el maestro de clínica del grupo C, corríjanme. No, Doc, No, del D. nuestro D. maestro. Sí, soy del D. Sí, ahorita que déjeme checar por aquí, tengo el chat que me enviaron. Y según el chat, yo me quedé con el grupo D. Ajá, D de teoría y clínica. ¿Así tienen en su agenda? Bueno, en la plataforma dice que es la doctora Dulce, pero La plataforma no se preocupe. Ah, bueno, doctor, otra pregunta. Por ejemplo, nosotros para las exposiciones estábamos agarrando un equipo de clínica diferente al que está reflejado en la plataforma. No sé si podemos manejar donde ya estamos formados por equipos. ¿De qué grupo están hablando? Del D. Del D. Ajá, no sé si podemos usar. Bueno, lo que pasa es que la plataforma es paralela a lo que hacemos en clase. Yo, por ejemplo, supongamos, si en la plataforma el grupo D tiene variaciones en los equipos, a lo que están trabajando aquí en clase no hay ningún problema. O sea, yo voy a pasar la calificación de, supongamos, de la clase son 5 equipos y lo hicieron al gusto. Entonces yo voy a pasar la calificación de los 5 equipos a la plataforma, a la doctora Angélica, de cómo hayan trabajado, totalmente independiente de los equipos, porque son equipos de clínica lo que aparece en la plataforma. Ya su maestro de clínica del grupo D, que en este caso creo que seré yo, pues le dará la calificación a la doctora Angélica y lo subirá ahí sí, por como van a ser atendidos por clínica, ahí sí en clínica tenemos que respetar lo que está en la plataforma. Para clínica. Para clases como lo hacían anteriormente, formaban equipos por afinidad y así se les calificaba, eso no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? No, Doc. ¿No? Bueno, entonces, les decía, esta semana va a ser, ahora sí que la semana de ensayo, prueba y error. Van a subir su PDF de la clase del día de hoy y en los próximos 20 minutos van a hacer su video, uno por equipo, y nada más necesito que envíen el link y su trabajo en PDF. Como ya queda muy poquito tiempo, acuérdense de empezar con el equipo, el tema, acuérdense, equipo, grupo y tema. Y como ya queda muy poquito de esta clase, entonces mañana vamos a irnos, para que vayan preparando la siguiente, vamos a hablar de los otros 2 temas. Ya vimos inspección, ya vimos palpación, nos vamos a ir a percusión y empezaremos a ver auscultación. Y en la auscultación, por favor, para que lo vayan agregando, metan la parte de los sonidos de la voz a través de la auscultación, broncofonía, pectoriloquia áfona, y los diferentes soplos, los estertores que se pueden encontrar. Entonces, toda esa parte de auscultación es bastante completa. Eso quizá, esos 2 temas de percusión y auscultación nos van a servir para trabajar martes y miércoles. Es muy difícil abarcarlos en un solo día. Y jueves y viernes vamos a empezar a ver los síndromes pleuropulmonares. En la plataforma trabajé algo para que lo puedan ver, pero ¿qué pasó? Te escucho. No, ahorita que termine.
bueno, en la plataforma, si quieres, habla porque me quedan 2 minutos de señal y ya luego veo. Bueno, en primera, nosotros que pasamos hoy también deberíamos de subir el video. No, me lo envían a mi correo electrónico, el link, junto con el PDF de su presentación. Lo que trabajaron en PowerPoint lo hacen PDF y lo anexan en el mismo correo, por favor, al link de su clase. Ok. Sí, no se preocupen, yo ya los reviso y ya los voy subiendo. Ok, gracias. Ok, entonces les decía, vamos a cerrar la semana con la parte de los síndromes pleuropulmonares. Ya prácticamente la subcompetencia 1 de la plataforma ya quedó completa. Subí un video bastante bueno que me gustó, que vi el viernes de derrame pleural. Está muy interesante un video de la plataforma española del examen de residencia. Lo pueden ver ahí a esta doctora como lo explica, está muy, muy padre. Entonces, se van a dividir en parenquimatosos y pleurales y después nos vamos a ir a la semiología del aparato respiratorio y al final de cuentas, uno de los trabajos que van a terminar entregando como parte del proyecto, cada subcompetencia tiene 2 trabajos finales, por así decirlo. Uno de ellos es justamente el trabajo de exposición de casos clínicos que se va a construir al final de todo lo que hemos revisado con los síndromes, con la exploración y con la semiología de los síntomas respiratorios. Bueno, entonces recuerden, dudas directamente por el chat, no de manera personal. Y la verdad es que los domingos, evítenme la pena, o entre semanas, si me hablan a las 10 de la noche, ignoraré el chat, ya no son horas de consultar. Todas las consultas con mucho gusto hasta las máximo 9 de la noche. ¿Sale? Entonces los veo mañana, muchachos. Hasta mañana.